Una pequeña de 6 años es sepultada con vida en el jardín de su propia casa por el hombre que afirma ser su único guardián, mientras cada capa de tierra apaga lentamente su frágil respiración. Un acaudalado ermitaño aparece de forma repentina. Un alarido desgarrador corta la noche en dos. Desentiérrenla. Desde ese instante, el destino y la justicia abren los ojos al mismo tiempo. Antes de comenzar la historia, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. La mañana aún no se atrevía a llegar cuando los pájaros, que siempre cantaban primero, decidieron guardar silencio. En esa parte del pueblo, donde las casas parecían construidas más con resignación que con ladrillos, nadie esperaba que pasara nada. Y sin embargo, algo estaba pasando. Lucía tenía 6 años y el alma gastada. Desde que llegó a la casa de Ernesto Salas, no volvió a sonreír. Su silencio no era el de una niña tímida, sino el de alguien que había entendido demasiado pronto que nadie estaba escuchando. Caminaba descalza por el patio de tierra como si buscara algo bajo sus pies, algo que ni ella misma sabía cómo explicar, con esa chaqueta raída que parecía protegerla no del frío, sino del mundo. Nadie en el vecindario la conocía realmente, y los que alguna vez preguntaron recibieron la misma respuesta seca de siempre: es mi sobrina. Sus padres murieron. Está mejor aquí que en otro lado. Ernesto tenía 54 años y los hombros vencidos. Había dejado de buscar razones para vivir mucho antes de que Lucía llegara a su vida, y cuando la responsabilidad de cuidarla cayó sobre él, no supo qué hacer. No sabía cuidar de sí mismo, mucho menos de una niña con los ojos tan grandes y callados. No era un hombre cruel. Pero tampoco era un hombre bueno. Era simplemente alguien que había dejado que el dolor se le endureciera en el pecho, alguien que confundía silencio con paz, distancia con protección. A veces, cuando se sentía derrotado, la miraba y pensaba que ella merecía algo mejor. Otras veces, cuando su cabeza se llenaba de tormentas, creía sinceramente que ella estaría mejor sin él. Ese amanecer, Lucía despertó antes que él. Había escuchado sus pasos erráticos por la casa durante la noche, las botellas vacías rodando por el suelo, la voz entrecortada que hablaba con nadie. No era la primera vez. Pero esa mañana, había algo distinto en el aire, como si la casa respirara más despacio, como si supiera que se acercaba un final. Lucía, ven conmigo, dijo Ernesto, sin mirarla. Ella no preguntó a dónde. Solo se puso de pie y lo siguió al patio trasero, donde la tierra estaba dura por la sequía pero no tanto como su corazón. Él sostenía una pala con las manos temblorosas, no por el peso, sino por lo que estaba a punto de hacer. Comenzó a cavar sin palabras, con los ojos mojados y el alma vacía. Lucía lo observaba sin llorar, sin moverse, sin hacer nada que hiciera más difícil lo inevitable. Cuando él la miró, con el rostro cubierto de tierra y miedo, ella solo preguntó con una voz tan suave que parecía venir del fondo del pozo: ¿es porque ya no soy útil? Ernesto cerró los ojos. No era odio lo que sentía. Era vergüenza. No por lo que estaba a punto de hacer, sino por no haber sabido hacer nada diferente. Por haber fracasado. Por no haber sido mejor para ella. No era un monstruo, pero en ese momento entendía que estaba actuando como uno. Y cuando ya había comenzado a cubrir el hueco con paladas de tierra, cuando el cuerpo pequeño de Lucía comenzaba a desaparecer entre la tierra seca, un sonido lo sacudió todo. Un grito, ronco y desgarrado, brotó desde la calle como si la misma tierra lo hubiera escupido. Sáquenla. Ahora. ¿Dónde está? Dios mío. Sáquenla ya. La voz era de un hombre, pero no era cualquier hombre. Era Íñigo Márquez, un millonario excéntrico que había pasado por esa calle en su auto negro, en una ciudad que nunca visitaba, en un barrio al que nadie como él jamás se acercaba. Íñigo llevaba días huyendo de algo que no sabía nombrar, pero esa mañana se detuvo frente a esa casa sin razón aparente, como si algo dentro de él lo hubiese empujado allí. Cuando escuchó los sollozos apagados, cuando sintió esa vibración imperceptible bajo la tierra como un corazón agitado a punto de rendirse, se bajó del coche y comenzó a correr.
Cruzó la verja oxidada sin detenerse, vio a Ernesto paralizado con la pala a medio caer, y gritó con una fuerza que no sabía que tenía. No la entierres. No lo hagas. Sáquenla. Ernesto no se movía. No entendía quién era ese hombre ni por qué gritaba como si la conociera. Pero entonces Íñigo dijo algo más. Algo que lo rompió. Yo también dejé morir a alguien una vez. Y todavía escucho su voz cada noche. No lo hagas tú también. Te vas a arrepentir cada segundo que sigas vivo. Y fue ahí, en ese silencio pesado después del grito, que la pala cayó al suelo. Ernesto se arrodilló. No lloró. No pidió perdón. Solo empezó a cavar con las manos, como un acto de redención, como si por primera vez entendiera que todavía tenía una elección. La tierra cedía lentamente. Y debajo, una niña respiraba apenas, con los ojos cerrados y una lágrima resbalando por su mejilla sucia. El mundo, que parecía haberla olvidado, acababa de recordarla. Y aunque nadie lo sabía todavía, ese momento marcaría el comienzo de algo que transformaría la vida de todos los que estaban ahí. Porque cuando la tierra se cierra sobre una vida inocente, no es el final, a veces es justo el lugar donde empieza la segunda oportunidad. Las uñas de Ernesto se rompieron antes que su silencio. No emitió un solo sonido mientras arrancaba la tierra con las manos, como si con cada puñado intentara arrancarse también los años que había dejado morir dentro de sí. La respiración le fallaba, pero seguía cavando, más por instinto que por esperanza, más por desesperación que por fe. Íñigo, de rodillas junto a él, tampoco decía nada ahora. Había llegado gritando, como si con su voz pudiera detener el tiempo, pero en el fondo de su pecho se agitaba otra cosa. No era heroísmo. Era culpa. Una culpa tan vieja como el rostro que ya no miraba en los espejos, una culpa que dormía durante el día pero que por las noches se sentaba sobre su cama y le hablaba con la voz de su hija. Sí, Íñigo Márquez tenía una hija. O la había tenido. Se llamaba Alma. Nació con una sonrisa tan amplia que los doctores pensaron que estaba riendo. Vivió 8 años. Nunca enferma, nunca triste. Y murió en una piscina, sola, mientras su padre atendía una videollamada que podía esperar. Desde entonces, Íñigo huyó. Huyó de su casa, de sus empresas, de su esposa, de su reflejo. Se refugió en hoteles, islas, bares donde nadie lo reconociera, en conversaciones superficiales con gente que no sabía preguntar. Pero nada lo hizo olvidar. Y esa mañana, sin planearlo, su auto giró solo. O al menos así lo sintió. Y llegó a esa calle, y escuchó ese sonido bajo sus pies. Y comprendió al instante que el destino no había terminado con él todavía. Lucía no lloraba bajo tierra. Su cuerpecito estaba inmóvil, pero su mente aún viajaba. Se había imaginado muchas veces cómo sería el cielo, si dolería morir, si dolería dejar de esperar. Pero en ese momento no pensaba en el cielo. Pensaba en la voz que acababa de escuchar. Una voz distinta. Una voz que gritaba como si ella importara. Y eso, más que el oxígeno que apenas alcanzaba a tragar, fue lo que la mantuvo despierta. Entonces, una mano le rozó la frente. La tengo, dijo Ernesto con un hilo de voz que parecía venir desde el fondo de su alma, como si el decirlo en voz alta lo liberara de una sombra que lo había consumido por años. Lucía. Lucía, por favor, susurró mientras con cuidado sacaba su cuerpo de la tierra, envolviéndola con sus brazos como nunca antes lo había hecho. La apretó contra su pecho con una fuerza torpe, de esas que no nacen del cuerpo, sino del arrepentimiento. Íñigo retrocedió un paso, conteniendo las lágrimas, permitiendo que ese hombre roto tuviera su momento con la niña que casi pierde. La gente del vecindario comenzaba a asomarse, con los ojos abiertos, con los celulares aún en los bolsillos, sin saber si intervenir o callar. Pero nadie dijo nada. Porque en ese instante, lo que estaba ocurriendo no era para compartir, ni para grabar. Era para presenciar. Lucía abrió los ojos. Le costaba respirar, pero lo hizo. Y cuando miró a Ernesto, no había odio en su mirada. Tampoco amor.
Solo una inmensa pregunta que él no sabría cómo responder. ¿Ya terminó?, dijo ella con un susurro. Ernesto bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. La pregunta no era sobre el entierro. Era sobre su vida. Sobre su espera. Sobre su silencio. Y él no tenía ninguna excusa. No, interrumpió Íñigo, con la voz temblorosa. No ha terminado. Recién empieza. Y esa fue la primera vez que Lucía escuchó promesa en una voz ajena. El resto del día fue un caos sordo. Una ambulancia que no llegó a tiempo, una patrulla que dudó si debía arrestar a alguien, una vecina que ofreció agua pero se quedó abrazando a Lucía sin preguntar nada. Ernesto no huyó. No trató de explicar nada. Solo se sentó contra la pared del patio, con las manos llenas de tierra seca, esperando que alguien decidiera qué hacer con él. Íñigo se quedó. No se fue cuando lo interrogaron, ni cuando le preguntaron si conocía a la niña, ni cuando alguien le pidió que firmara una declaración. Se quedó hasta que Lucía se durmió en una camilla improvisada y se quedó incluso cuando todos los curiosos se marcharon. Y cuando el sol comenzó a bajar, se acercó a Ernesto, que seguía sin hablar. Yo no vine aquí a salvarla, dijo Íñigo, con la mirada puesta en el horizonte. Vine porque no supe salvar a la mía. Pero hoy, quizás. No terminó la frase. Ernesto alzó la vista por primera vez. No soy nadie. No sé cómo vivir con esto. No sé qué hacer con lo que queda de mí. Íñigo se arrodilló frente a él. Entonces empieza por lo único que no hiciste hasta ahora. Quédate. No huyas. No desaparezcas. Quédate. El sol desapareció sin hacer ruido. Y esa noche, mientras Lucía dormía en el sofá de una vecina, mientras Ernesto permanecía en el porche sin moverse, y mientras Íñigo se sentaba en su auto sin arrancar, los tres supieron, cada uno a su manera, que ese día no era el final de una historia oscura, sino el nacimiento silencioso de algo que ninguno de ellos sabía nombrar todavía. Pero era algo que respiraba. Y eso bastaba. La noche llegó como llegan las noches en los lugares donde algo cambió, sin demasiado ruido, sin ceremonias, pero con una sensación densa. Como si el aire se hubiera vuelto más espeso y pesado de lo que uno está dispuesto a respirar. En la casa del fondo, donde horas antes una niña había sido cubierta de tierra por el único adulto que debía cuidarla, todo estaba quieto, pero no en calma. Lucía dormía en el sofá de Marilú, una vecina que nunca había tenido hijos pero que había deseado, en más de una vida, saber cómo se sentía cuidar a alguien. Marilú la había envuelto en una manta limpia, le había lavado con cuidado la cara, el cuello, las manos pequeñas llenas de polvo, y había permanecido sentada a su lado sin moverse. Como si dejar de mirarla significara permitir que volviera a desaparecer. En su interior, sentía una rabia helada hacia Ernesto, pero también algo peor, duda. Porque lo había visto ese día, había visto sus ojos. Y había notado que el monstruo que todos ahora imaginaban no estaba hecho solo de maldad, sino de una tristeza tan antigua que dolía mirarla de frente. Ernesto seguía sentado en el porche de su casa. No había intentado huir, no se había defendido ni una sola vez, no había pronunciado una palabra desde que la niña fue sacada con vida del hueco. Lo habían interrogado, amenazado, incluso uno de los policías, un joven lleno de rabia, estuvo a punto de golpearlo en pleno rostro, pero fue Íñigo quien intervino. Le puso una mano en el pecho al oficial y le dijo, sin levantar la voz, si vas a hacerlo, hazlo por ti, no por ella. Porque ella, aunque no lo sepas, acaba de perdonarlo con solo mirarlo. Esa frase, aunque nadie lo dijo, marcó algo. Esa noche, Íñigo no durmió. Caminó por el vecindario como un extraño que observa un escenario después del derrumbe, como alguien que llega tarde a una función que cambió de guión a mitad de obra. No entendía qué lo retenía ahí. Él, que siempre había tenido el privilegio de marcharse, que había cruzado continentes para no enfrentar una conversación, ahora no podía alejarse de esa calle empolvada, ni de esa casa sin puertas bien cerradas. Ni de esa niña que apenas se había dicho su nombre. Pero lo que más lo sorprendía era que no quería irse.
Lo pensaba mientras, desde la distancia, observaba a Ernesto bajo el marco de la puerta, inmóvil, como si el castigo más duro no fuera la cárcel ni el juicio público, sino la posibilidad de que alguien, ella, despertara y decidiera no necesitarlo nunca más. Horas después, cuando la madrugada empezó a ceder, Lucía despertó. No gritó. No preguntó por Ernesto. Solo se sentó, en silencio, mirando la ventana como si pudiera ver algo más allá del cristal, algo que aún no podía nombrar. Marilú se levantó, le ofreció algo caliente, pero Lucía negó con la cabeza. ¿Quieres que llame a alguien? ¿A una mujer que te cuide? ¿Una doctora? ¿Una maestra? Preguntó la vecina con la voz más dulce que tenía. Lucía la miró. Tardó un poco en responder, pero cuando lo hizo, su voz fue clara. Quiero que me cuente la verdad. Toda. Aunque me duela. Marilú no entendía del todo a qué se refería, pero algo en ella supo que esa niña no hablaba como otras de su edad. Que pedía algo que nadie había estado dispuesto a darle. Y que no quería más mentiras. Ni gestos vacíos. Ni adultos que hablaran por ella. Horas más tarde, ya con el sol sobre los tejados, Lucía pidió ver a Ernesto. Nadie la obligó. Nadie se lo sugirió. Ella lo pidió. Marilú dudó, Íñigo no dijo nada, pero tampoco se opuso. Cuando Ernesto la vio aparecer desde la acera, con los pies lentos pero firmes, sintió cómo se le partía el pecho. No por el miedo al castigo, sino porque por primera vez, deseaba reparar. Aunque no supiera cómo. Aunque no creyera que era posible. Lucía se sentó en el escalón frente a él. No lo tocó. No lo miró directamente. ¿Por qué me hiciste eso? Preguntó con la voz firme. Él bajó la cabeza. Las palabras no salieron enseguida. Tardaron. Como si tuviera que arrancarlas de una parte muy antigua de sí mismo. Porque me olvidé de quién eras. Me olvidé de quién era yo. Y creí que no importabas. Porque me dolía demasiado verte y no saber darte nada. Porque sentía que ibas a estar mejor sin mí. Pero no te hice eso porque te odiara. Lo hice porque no sabía cómo seguir existiendo. Lucía lo escuchó todo. Sin interrumpir. Sin llorar. Sin compasión fácil. Al final, cuando él se quedó sin voz, ella solo dijo. Entonces no me vuelvas a olvidar. Nunca más. Y se levantó. No hubo abrazo. No hubo reconciliación mágica. Pero hubo algo que nadie notó excepto Íñigo, que observaba desde su coche estacionado. Lucía había dejado de mirar al suelo cuando hablaba. Y ese gesto, pequeño y sutil, tenía más valor que cualquier perdón apresurado. Era una grieta en el muro. Una posibilidad. Ese día no cambió todo. Pero cambió algo. Y cuando uno ha estado enterrado, incluso una respiración es un milagro. La lluvia llegó sin aviso esa tarde, pesada y densa, como si el cielo necesitara limpiar algo más que las calles. Como si también buscara deshacer los rastros de lo que había pasado bajo esa tierra seca donde la niña casi desaparece. Pero el agua no arrastraba la culpa, ni borraba los silencios, ni sanaba el miedo. Solo mojaba todo por igual, como recordatorio de que la vida sigue, incluso cuando uno no está listo para seguir con ella. Lucía miraba por la ventana de la casa de Marilú, con la frente apoyada contra el vidrio, observando cómo las gotas caían como si el mundo entero estuviera llorando por algo que no sabía nombrar. No hablaba, no preguntaba nada, no jugaba, y aunque aceptaba comida y dormía sin sobresaltos, había una quietud en su cuerpo que no era paz, sino contención. Como si estuviera vigilando algo dentro de sí, como si tuviera miedo de romperse si respiraba demasiado fuerte. Íñigo, desde el porche de la misma casa, la observaba con una mezcla de ternura y desesperación. Había intentado mantenerse al margen, permitiendo que las mujeres del vecindario cuidaran a la niña, pero no podía alejarse. Cada vez que lo intentaba, sentía que algo dentro de él lo empujaba de vuelta, como si estuviera cumpliendo una deuda que no había sabido pagar antes. Como si Lucía fuera el eco de una promesa rota que ahora tenía una nueva forma.
Esa tarde, cuando el cielo todavía lloraba, se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas, sin decir palabra. ¿Tu hija también dejó de hablar cuando algo le dolía? Preguntó Lucía sin despegar la frente del vidrio. Íñigo tragó saliva, no por el dolor de la pregunta, sino por lo inesperado de su claridad. No dejó de hablar, pero dejó de mirarme, respondió despacio. Me hablaba como si no estuviera. Sonreía por costumbre. Y un día dejó de preguntarme si iba a volver pronto. Supongo que supo que no. Lucía sintió, sin sorpresa, como si esa historia fuera una confirmación de algo que ella ya entendía. Entonces sabes lo que es sentir que alguien se va mientras aún está al lado. Lo sé muy bien, respondió él sin adornos. Fue la primera conversación real entre los dos. No la primera vez que se hablaban, sino la primera en que compartían un espacio donde el dolor no era algo que había que evitar, sino algo que podían reconocer juntos. Y fue entonces que Íñigo supo que no había venido a rescatar a nadie, sino a dejar de esconderse. Mientras tanto, en la otra casa, Ernesto estaba solo. Nadie lo había arrestado, todavía. La policía había hecho preguntas, se habían llevado informes, incluso había venido una asistente social a tomar notas y decir cosas en voz baja. Pero todos sabían que no era un caso sencillo. No había antecedentes. No había pruebas de abusos anteriores. Había solo un acto brutal, desesperado, y una niña que estaba viva. Y ese último detalle, aunque no parecía suficiente, era el que lo mantenía en libertad por ahora. Lo que sí había era una pregunta que pesaba como un juicio: ¿qué hacer con un hombre que estuvo a punto de destruir una vida, pero que ahora parecía dispuesto a reconstruirla si le daban la oportunidad? Esa noche, Ernesto salió al patio y comenzó a desenterrar más tierra. No porque ocultara algo, sino porque necesitaba deshacer lo que había hecho. Sacó las piedras, alisó la superficie, quitó con las manos cada raíz seca, cada hoja podrida. Y al final, con la ropa empapada y las manos llenas de barro, colocó en el centro una maceta pequeña con una flor que había comprado esa tarde en la plaza, una flor que apenas sobrevivía. La dejó ahí, sin ceremonia, sin palabras, sin que nadie lo viera. Pero la dejó. Al día siguiente, Lucía salió por primera vez de la casa sin que nadie se lo pidiera. Caminó con paso firme hacia el patio de Ernesto, donde él la esperaba sin saberlo. Se detuvo frente a la flor plantada en el mismo lugar donde había sido enterrada. Se agachó, tocó la tierra húmeda con los dedos, y luego miró al hombre que casi la había matado. ¿Sabes cómo se llama esta flor?, le preguntó sin hostilidad. Ernesto negó con la cabeza. Resiliencia, dijo ella. Me lo dijo la señora Marilú. Es la que sobrevive donde no debería crecer nada. Y luego se giró y volvió a la casa, sin esperar respuesta, sin exigir perdón, pero dejando algo en el aire que no se podía ignorar. Esa mañana, algo invisible se movió entre ellos. Una especie de reconocimiento. Una rendija de confianza. Algo que no podía llamarse a un vínculo, pero que tampoco era rechazo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió que, tal vez, todavía podía reconstruir lo que quedaba de él, no desde el remordimiento, sino desde la acción. Y Lucía, que lo había visto cavar su propio infierno, ahora lo veía, en silencio, intentar sembrar algo distinto. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron: eso no era redención. Era algo más difícil. Era permanecer. Íñigo cruzó la calle con la seguridad de alguien que ha tomado una decisión que no piensa explicar a nadie, y que, aún sin tener claro qué significa exactamente, está dispuesto a cargar con todo lo que venga después. Caminaba con ese paso medido que solo tienen los hombres que han fingido demasiadas veces estar bien y que, por primera vez en años, ya no sienten vergüenza de mostrarse heridos. Tocó la puerta de la casa de Ernesto sin anunciarse, sin dar tiempo a que el otro se escondiera o se negara a recibirlo, y cuando éste abrió, con la mirada cansada y la camisa manchada de tierra seca, Íñigo no pidió permiso para entrar, simplemente cruzó el umbral como quien entiende que las palabras sobran cuando la vida ya ha hablado más alto. No vine a juzgarte, ni a darte consejos, dijo sin sentarse, sin suavizar su voz, sin buscar comprensión.
Vine a decirte que esto que pasó no se borra, pero tampoco se repite. Y que no voy a dejar que la dejes sola otra vez, ni siquiera por miedo a fallar. Ernesto, que hasta entonces había caminado entre la culpa y el silencio con la torpeza de quien no sabe si merece perdón, lo miró sin dureza, pero también sin sumisión. No me pidas que sea alguien que no soy. Yo no sé cómo cuidarla, no sé cómo sostener a una niña que me mira con preguntas que no sé responder, no sé cómo llenar un lugar que nunca debí ocupar. Pero ya lo ocupas, y no se trata de saber hacerlo, sino de no huir cuando duele. Porque ella no necesita un héroe, necesita a alguien que se quede, incluso cuando no tenga respuestas. Íñigo hablaba como quien se hablaba a sí mismo, como quien comprendía, en tiempo real, lo que nunca se permitió aceptar cuando tuvo la oportunidad con su propia hija. Y por eso no buscaba convencer a Ernesto, sino decir en voz alta lo que él mismo necesitaba oír antes de que la culpa se volviera irreversible. Esa conversación, sin gritos ni lágrimas, sin discursos ni promesas, marcó una nueva línea entre los dos. No eran amigos, no eran aliados, pero compartían algo que los unía más que cualquier simpatía, ambos sabían lo que era perder una niña sin haberla perdido del todo. Lucía, desde la cocina de Marilú, observaba por la ventana cómo los dos hombres se miraban sin agredir, sin ocultarse, como si entendieran que el respeto verdadero no se da entre iguales, sino entre quienes eligen no esconderse. Y aunque no escuchaba sus palabras, sintió algo que le aflojó un poco el pecho. Por primera vez en su vida, los adultos no parecían enemigos ni sombras, sino personas de carne temblorosa que estaban intentando, cada uno a su modo, hacer lo correcto aunque no supieran muy bien cómo. Esa misma tarde, Lucía pidió ir al parque. No porque quisiera jugar, sino porque necesitaba ver otra cosa, otro cielo, otras voces. Marilú la acompañó con una manta y algo de fruta, y se sentaron juntas en una banca cerca de los columpios, donde niños que si sabían reír se empujaban unos a otros como si el mundo nunca se fuera a romper. ¿Tú querías ser mamá?, preguntó Lucía de pronto, sin mirarla. Marilú tragó saliva. Había guardado esa pregunta durante 20 años. Quise. Pero no pasó. Y luego me acostumbré a no desearlo. Yo nunca había tenido a una mujer que se quedara, dijo Lucía, con un hilo de voz que parecía pedir más que contar. Las que vinieron antes solo me peinaban y me daban instrucciones. Pero tú no me preguntas si tengo hambre. Me miras como si ya lo supieras. Marilú no dijo nada enseguida. Le acarició la mano con una ternura que no sabía que aún conservaba y le ofreció una manzana partida en dos. No necesitaba palabras. Lucía no buscaba explicaciones, solo gestos. Horas más tarde, Íñigo fue a buscar a la niña y a Marilú al parque. Llegó con un libro en la mano, uno de esos cuentos largos con ilustraciones antiguas y palabras que casi nadie usa ya. Se sentó en el pasto con las piernas cruzadas y empezó a leer en voz alta como si no le importara quién lo miraba, con la cadencia suave de quien alguna vez leyó para dormir a alguien que ya no está. Lucía se le acercó sin decir nada, se sentó junto a él, apoyó la cabeza en su hombro, y escuchó. En ese instante, no había un millonario, ni una huérfana, ni un hombre roto ni una mujer sin hijos. Había solo un grupo improbable de personas tratando de armar una especie de familia sin nombre, hecha de momentos imperfectos y decisiones que nacían desde el corazón. Y aunque ninguno lo sabía todavía, estaban construyendo algo mucho más fuerte que una historia de redención. Estaban aprendiendo que a veces el dolor no se supera, pero se transforma. Y que no todos los que fallaron en el pasado están condenados a fallar para siempre. Cuando la trabajadora social regresó al vecindario 3 días después, no lo hizo con el mismo aire de superioridad con el que había llegado la primera vez, sino con esa expresión que tienen las personas que han leído informes fríos toda su vida y de pronto se topan con una historia que no encaja en ninguna casilla, con una niña que no quiere ser rescatada, con un hombre que no niega lo que hizo pero tampoco pide excusas, con un millonario que parece haber encontrado, entre casas de ladrillo viejo, algo que ni su fortuna ni sus viajes le habían dado jamás, un motivo para quedarse. Lucía la recibió en el porche con una taza de té en las manos que Marilú le había enseñado a preparar.
con los pies colgando desde la banqueta y una madurez tan desconcertante en la mirada que la mujer tardó varios segundos en recordar que se trataba de una niña de 6 años. Y no de alguien que había cruzado la vida arrastrando maletas llenas de inviernos. ¿Cómo te sientes hoy, Lucía?, preguntó la trabajadora social, con una voz que intentaba sonar cálida, aunque la costumbre le había dejado el tono mecánico. Me siento como alguien que por fin no está esperando que la salven, respondió sin mirar arriba. Me siento como alguien que ahora decide quién se queda. La mujer tomó nota en su carpeta, fingiendo indiferencia, pero cada palabra de la niña le golpeaba una parte de sí que había olvidado tener. Preguntó por Ernesto, por Íñigo, por Marilú, hizo todas las preguntas correctas, pero entendía con cada respuesta que no estaba frente a una víctima típica, ni en un caso que pudiera resolverse con papeles, firmas o una reubicación. Íñigo llegó poco después, justo cuando la conversación comenzaba a deslizarse hacia el terreno de las decisiones institucionales. Venía con barro en los zapatos y una chaqueta vieja que no coincidía con la imagen que aún colgaba en los portales de noticias financieras donde lo describían como un inversor visionario. No saludó con entusiasmo, ni trató de impresionar, simplemente se sentó en la escalera junto a Lucía y le puso una mano sobre el hombro, con la naturalidad de quien ya ha aprendido a quedarse. Ernesto, en cambio, no apareció. Llevaba días sin salir más allá de lo necesario. Trabajaba en arreglar la casa, pintaba la habitación de Lucía aunque nadie se lo hubiera pedido, había empezado a construir una estantería con trozos de madera reciclada, y cada día, sin faltar, regaba la flor que había plantado, como si en ese gesto encontrara una forma de pedir perdón sin usar palabras. Fue Marilú quien rompió el protocolo. Se acercó a la trabajadora social, con los brazos cruzados y la mirada directa, y habló con esa honestidad tranquila que tienen las mujeres que ya no temen decir lo que piensan. Yo sé que en sus papeles esto se ve como una bomba a punto de explotar, que esta niña debería estar en otro lugar, bajo otra custodia. Que este hombre debería estar lejos y que este señor rico no debería estar metido en todo esto. Pero lo que ninguno de esos informes muestra es que por primera vez, Lucía duerme sin miedo, habla sin permiso, y sonríe sin pedir disculpas. Usted puede moverla si quiere, puede seguir el protocolo, puede hacer lo que le ordenen desde arriba, pero antes mire bien lo que está ocurriendo aquí, no con los ojos de una empleada del sistema, sino con los ojos de alguien que, como yo, también alguna vez necesitó una segunda oportunidad y no la encontró. La mujer no respondió de inmediato. Cerró la carpeta, respiró hondo, y observó a Lucía, a Íñigo, a Marilú, como si de pronto entendiera que estaba ante algo que no podía desarmarse sin romperlo todo. Voy a hacer mi informe, dijo finalmente. Y no voy a mentir. Pero tampoco voy a escribir solo lo que esperan leer. Si quieren cambiar las cosas, que empiecen por venir aquí y ver esto con sus propios ojos. Se marchó sin más. Nadie aplaudió, nadie lo celebró, pero algo invisible se había movido, como si una cuerda tensa hubiera cedido apenas, permitiendo que el aire circulara de nuevo. Esa noche, Lucía se sentó a cenar con los 3 adultos. Nadie ocupaba un rol claro, no eran familia, ni amigos, ni figuras oficiales, pero había entre ellos una especie de pacto silencioso, una promesa no dicha, nadie más se iría sin avisar. Nadie más se haría el muerto estando vivo, nadie más dejaría sola a una niña que estaba aprendiendo, lentamente, a creer que el mundo no siempre golpea 2 veces en el mismo lugar. Durante la cena, Ernesto se atrevió a preguntar algo que llevaba días guardando. Lucía, ¿tú quieres que me quede, o preferirías que me fuera? Ella masticó con calma, dejó el tenedor en el plato, y lo miró con una expresión que no era de juicio ni de compasión, sino de algo más complejo y real. Quiero que aprendas a quedarte, aunque a veces no sepas cómo. Fue una frase sencilla, pero en esa mesa cayó como una oración completa. Íñigo sonrió apenas. Marilú apretó los labios para no llorar. Ernesto asintió con una gravedad humilde, entendiendo que ese era su primer mandato verdadero, y que el verdadero perdón no llega cuando se pide, sino cuando uno demuestra, día a día, que puede ser alguien distinto. Porque a veces, lo que se quiebra no se rompe para siempre, y aunque las grietas quedan, también pueden sostener algo nuevo si se las cuida bien.
Y esa noche, bajo un techo que había sido escenario de tanto dolor, 4 personas comieron juntas por primera vez, no como extraños, ni como figuras rotas, sino como sobrevivientes que estaban aprendiendo a hacer algo más. Cuando Lucía entró por primera vez a su nueva habitación, no preguntó si podía tocar las paredes, no pidió permiso para sentarse en la cama ni preguntó quién había escogido el color de las cortinas, simplemente entró. Se detuvo en el umbral por unos segundos, y luego caminó en silencio hasta la estantería recién construida, la misma que Ernesto había tallado con las manos torpes de alguien que no sabía nada sobre carpintería. Pero que se había pasado días aprendiendo por pura necesidad de ofrecer algo, lo que fuera, que demostrara que aún podía ser útil. La estantería era irregular, tenía astillas mal lijadas y 2 repisas torcidas, pero estaba firme, y eso era suficiente. Lucía pasó los dedos por la madera sin comentar los defectos, sin elogiar el esfuerzo, sin romantizar la intención, y cuando llegó a la última tabla, simplemente dijo, aquí voy a poner mis piedras. Nadie entendió de inmediato a qué se refería, pero Íñigo fue el primero en responder, con esa sensibilidad que había desarrollado desde que aceptó que no todas las heridas necesitan explicación para ser verdaderas. ¿Qué tipo de piedras?, preguntó mientras se apoyaba contra el marco de la puerta, cruzando los brazos con esa mezcla de distancia protectora y cercanía emocional que se había vuelto su lenguaje con ella. Las que me recuerdan cosas, dijo Lucía. Hay piedras que parecen bobas, pero cuando las toco me acuerdo de momentos, de olores, de gente que estuvo aunque fuera poco. Tengo una que recogí el día que alguien me dijo que yo no tenía voz bonita. Otra el día que escuché a Ernesto llorando desde la cocina y supe que los adultos también se rompen por dentro. Ernesto, que había entrado en ese momento con una lámpara en la mano, se detuvo al oír su nombre y se quedó quieto, sin atreverse a moverse. Como si esas palabras lo hubieran tocado en un sitio que ni siquiera sabía que tenía abierto. ¿Y por qué las guardas?, insistió Íñigo, no por curiosidad, sino porque cada respuesta de ella parecía enseñarle algo que ni todo su dinero había podido comprar. Porque no quiero olvidar, respondió con calma. Porque olvidar duele más que recordar lo feo. Esa frase quedó suspendida en el aire como una verdad demasiado grande para una niña tan pequeña, y sin embargo, era precisamente en esa profundidad donde todos comenzaban a entender que Lucía no era una niña que necesitaba ser cuidada por lástima, sino una niña que estaba aprendiendo a sostener su historia con una valentía que descolocaba a todos los que creían que los niños solo entienden de juegos y meriendas. Esa misma tarde, mientras Lucía organizaba su pequeña colección de piedras en la estantería, Marilú la observaba desde la puerta con los ojos vidriosos y el pecho lleno de una ternura tan fuerte que dolía. Había empezado a sentir, sin quererlo, que esa niña que tanto había callado estaba dándole un lugar que ninguna otra etapa de su vida le había ofrecido. Como si su tiempo de no ser madre se redimiera ahora en gestos simples como servir una taza de leche o acompañarla al baño sin decir nada. Marilú, dijo Lucía sin dejar de acomodar sus piedras, si me quedo contigo y con ellos, ¿va a ser para siempre, o solo hasta que alguien decida moverme de nuevo? La pregunta fue directa, como todo lo que decía últimamente, y aunque no tenía reproche, sí traía un cansancio antiguo, de esos que no vienen por edad sino por experiencia. Yo no puedo prometerte para siempre, respondió Marilú después de un momento de absoluto silencio, pero te juro que voy a quedarme todo el tiempo que tú quieras que me quede. Y que si un día te tengo que dejar ir, no va a ser por decisión mía, y no va a ser sin pelearlo antes. Lucía sintió y volvió a mirar sus piedras, como si eso bastara. Y de alguna manera, bastaba. Esa noche, Ernesto se acercó a Íñigo con algo más que nervios en la voz, había en su tono una humildad que no venía de la derrota, sino de la decisión de aprender a comenzar desde un sitio nuevo. Tú sabes hablar con ella, dijo mientras compartían un café frío en la cocina. Sabes qué decirle, sabes cuándo callar. Yo solo tengo miedo de que cada cosa que diga la lastime sin querer. Yo tampoco sé hablarle, respondió Íñigo sin pretender parecer modesto. Lo que sé es que no quiero que crezca pensando que es ella quien debe arreglarnos a nosotros. Esa niña ha hecho más por nosotros en 3 días que lo que hicimos por ella en meses. Y eso no está bien. Tenemos que nivelar la balanza.
Ernesto asintió, y por primera vez, no desde la vergüenza, sino desde una determinación silenciosa, comenzó a plantearse en serio qué significaría criar a alguien desde cero, no desde la sangre, sino desde la presencia. Desde el intento, desde la insistencia. En esa casa, las noches ya no eran de gritos ni de puertas cerradas. Eran de conversaciones a media voz, de luces tenues, de platos lavados en compañía, de manos que no temblaban al tocar otras manos, de miradas que preguntaban sin invadir y que respondían sin evadir. Y mientras Lucía dormía abrazada a una manta que por fin olía a un lugar suyo, todos entendieron, cada uno a su manera, que las cosas que nadie enseña son, a veces, las únicas que valen la pena aprender. Porque familia no es quien estuvo desde el inicio, sino quien elige quedarse cuando todo está por rehacerse. El otoño empezó a filtrarse por las rendijas de la casa sin anunciarse, con ese frío lento que no muerde pero se instala, que obliga a buscar mantas más gruesas, tazas más calientes y conversaciones que duren más de lo necesario, solo para no sentirse solo mientras las hojas caen sin pedir permiso. En esa casa, donde todo se había roto antes de comenzar a repararse, el cambio de estación no trajo nuevos conflictos, sino preguntas más sutiles, silencios más largos, y esa necesidad de revisar no lo que había pasado, sino lo que vendría después. Lucía se había acostumbrado al ritmo de los días sin violencia, a las rutinas que no dolían, al calor de una taza que alguien preparaba pensando en ella y no en silenciarla, al sonido de pasos que no anunciaban peligro sino compañía. Pero con cada paso de calma también llegaban pensamientos que no sabía si debía compartir, recuerdos que aún no sabía cómo colocar, y una sensación creciente de que, aunque ahora todo parecía estar bien, podía deshacerse en cualquier momento si alguien decidía marcharse sin decir adiós. Una tarde cualquiera, mientras Marilú preparaba una sopa y Ernesto barría el porche con movimientos que hablaban más de culpa que de polvo, Lucía se acercó a Íñigo, que leía en voz baja junto a la ventana, y le pidió que la llevara a un lugar donde pudiera mirar todo desde arriba. No explicó por qué, no describió qué quería ver, solo lo dijo con una firmeza tan tranquila que Íñigo entendió que no era una petición, sino una necesidad que debía respetarse. Sin hacer preguntas innecesarias, la llevó a una colina a las afueras del pueblo, un lugar donde los árboles parecían tocar el cielo y el viento corría libre, como si también necesitara espacio para respirar. Subieron en silencio, caminando con pasos medidos, compartiendo ese tipo de compañía que no busca llenar los vacíos con palabras, sino que entiende que, a veces, lo más valiente es simplemente estar. Al llegar a la cima, Lucía se sentó sobre una piedra plana, con las piernas cruzadas y la mirada fija en el horizonte. Estuvieron así varios minutos, sin decir nada, hasta que finalmente ella habló, sin apartar los ojos del paisaje. Cuando me enterró, pensé que no importaba. No porque no doliera, sino porque ya estaba acostumbrada a desaparecer de a poco. Lo que dolió no fue la tierra ni el miedo, sino sentir que, una vez más, nadie iba a venir. Íñigo no se movió. No hizo ruido. Pero cada palabra de ella le abrió un sitio más dentro, uno que él creía sellado desde hacía años. Pero viniste, continuó ella. No sé por qué ni cómo sabías, pero gritaste como si me conocieras, como si supieras exactamente cuánto me dolía no ser buscada. Yo no lo sabía, dijo él por fin, con voz baja. Pero mi cuerpo sí. A veces el cuerpo recuerda cosas que la cabeza trata de enterrar. Y cuando escuché ese silencio, supe que era el mismo que yo había sentido cuando ella se detuvo. No podía decirlo. Todavía no. Tu hija, completó Lucía sin dureza. Ella también se fue cuando aún estabas. Íñigo asintió, con una lentitud casi infantil, como si todavía no terminara de perdonarse por eso. Por eso vine, dijo ella. Para que no estés solo cuando aprendas a nombrarlo. Y esas palabras, dichas con la simpleza brutal de quien ha atravesado demasiado para su edad, hicieron que Íñigo se quebrara sin escándalo. No lloró fuerte. No cayó de rodillas. Solo bajó la cabeza y se cubrió los ojos con una mano, como si necesitara un segundo para no ser visto en ese momento donde todo lo que había fingido controlar se le desbordaba. Lucía no lo consoló. No le tocó el hombro. Solo se quedó ahí,
sentada a su lado, sosteniéndolo sin tocarlo, acompañándolo sin consolarlo. Con esa sabiduría ancestral que tienen los niños que han sido obligados a entender antes de tiempo que el dolor ajeno también puede dolerse desde el propio cuerpo. Al bajar de la colina, no hablaron del tema. No comentaron nada. Pero algo había cambiado entre ellos, algo profundo, sin nombre, una especie de lazo que no nacía de la protección sino del reconocimiento mutuo. Esa noche, mientras Ernesto le leía un cuento mal entonado pero lleno de esfuerzo, mientras Marilú doblaba la ropa con la delicadeza de quien ha decidido quedarse. Y mientras Íñigo observaba desde la cocina con una taza en las manos que no necesitaba terminar, todos en esa casa entendieron algo que no se había dicho en voz alta, que el pasado no desaparece. Pero puede encontrar otro lugar donde doler, uno que no impida caminar, uno que no bloquee el amor. Porque a veces lo que no se dice es lo que más sostiene, y lo que más transforma. Y en esa transformación lenta, hecha de miradas, gestos pequeños, silencios compartidos y errores asumidos, Lucía no solo estaba encontrando un hogar, sino ayudando a construir uno para todos los demás. Ernesto despertó antes del amanecer con el corazón latiendo demasiado rápido para un cuerpo que apenas comenzaba a reconciliarse con la calma, no había tenido pesadillas, ni visiones, ni voces. Simplemente se levantó con una certeza que le pesaba en los huesos, no podía seguir siendo solo el hombre que había fallado, debía empezar a construir algo con lo que quedaba de él, no para redimirse frente a los demás, sino para ofrecerle a Lucía algo distinto a la sombra que lo había acompañado durante años. Salió al patio con una libreta vieja bajo el brazo, una que había pertenecido a su padre y que nunca se atrevió a abrir por completo, como si las hojas pudieran juzgarlo por no haber sido mejor hombre. Y comenzó a escribir con torpeza, con letra temblorosa, con frases sin puntuación, pero con una honestidad que lo dejó sin aliento después de la primera página. No escribía para nadie más que para ella, no como una carta de despedida ni como un manifiesto de culpa, sino como una forma de decirle todo lo que aún no podía pronunciar en voz alta. Todo lo que le dolía haber sido y todo lo que deseaba poder llegar a ser. Lucía lo encontró horas después, dormido sobre la mesa, con la frente apoyada en el cuaderno y la mano aún cerrada en torno al bolígrafo, y no lo despertó, se quedó de pie, observándolo con la misma mirada con la que uno observa un árbol viejo al que empiezan a crecerle brotes nuevos, sabiendo que lo que importa no es lo que fue, sino lo que aún puede dar. Esa mañana nadie habló del cuaderno, pero Ernesto lo dejó sobre su cama, abierto en la primera página, con el lápiz aún allí como invitación a que lo leyera o no, sin presión, sin esperas. Solo como un acto de entrega silenciosa. Mientras tanto, Íñigo había recibido la llamada que no sabía si deseaba o temía, su abogado, desde la ciudad. Le informaba que la junta directiva de su empresa había convocado una reunión urgente para revisar su situación, no como castigo, sino como respuesta a su abandono prolongado, a su desinterés repentino. A su renuncia tácita a todo lo que antes lo había definido. Era una reunión que implicaba volver, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente, a un mundo que ya no le interesaba, pero que aún exigía explicaciones. Esa tarde, mientras tomaban té en la mesa del comedor, Lucía notó que Íñigo tenía la mirada perdida en una esquina del techo, y sin girar el rostro le preguntó, con esa forma directa que tanto lo desarmaba. «¿Te vas a ir, verdad?» Él no respondió de inmediato, porque no sabía si debía mentir para protegerla o decir la verdad con el riesgo de herirla, y entonces entendió que ninguna opción era necesaria si ella ya lo sabía. «Tengo que volver por unos días, pero no es lo mismo que antes», respondió con la voz firme pero baja, «esta vez no me estoy escapando, y esta vez quiero regresar». «Entonces llévate algo mío, para que no olvides cómo suena este lugar cuando no estás», dijo mientras sacaba una de sus piedras y la colocaba en su mano, una pequeña, con forma irregular y una grieta en el centro. Como todas las cosas importantes que alguna vez se rompieron y siguieron sirviendo. Esa noche Íñigo empacó sin ansiedad, sin la urgencia de quien huye ni el desapego de quien parte para no volver, y cuando se despidió en la puerta, no hizo promesas eternas, solo dijo, «No voy a desaparecer». Y con esas 4 palabras bastó, porque Lucía entendía mejor que nadie que quienes no prometen todo suelen ser los que más cumplen lo que dicen. En su ausencia, la casa no se detuvo, pero cambió el ritmo.
Ernesto comenzó a leerle cuentos cada noche con una entonación cada vez más segura, se dejó corregir cuando pronunciaba mal una palabra. Y celebraba en silencio cuando Lucía lo interrumpía para decirle que lo estaba haciendo bien. Marilú le enseñó a cocinar algo más que sopa, le mostró cómo doblar las camisas pequeñas y cómo aprender a leer el cuerpo de una niña que a veces necesitaba abrazos sin pedirlos. Una tarde, después de regar la flor del jardín, que ya no parecía tan frágil como al principio, Ernesto le preguntó si había leído el cuaderno, y Lucía, sin mirarlo, simplemente respondió. Leí todo lo que necesitaba leer, pero me gustó más lo que no escribiste. Él entendió de inmediato. No eran las palabras lo que importaba, sino el hecho de que las hubiera escrito, el hecho de que hubiese intentado poner orden en un caos que lo había aplastado durante años. Y justo cuando todos empezaban a adaptarse a esa nueva dinámica, cuando el aire comenzaba a sentirse menos tenso, Íñigo volvió. No anunció su llegada, simplemente apareció en el umbral como si el tiempo no hubiese pasado, con el mismo abrigo largo, la misma expresión agotada y una mochila pequeña donde traía solo lo necesario, ropa limpia. Un par de libros, la piedra que Lucía le había dado y un sobresellado que aún no sabía si debía abrir. Lucía lo abrazó sin ceremonia, sin palabras grandes, con ese tipo de abrazo que no busca reparar nada, pero que sostiene todo. «¿Volviste?», fue lo único que dijo. «Claro que volví», respondió él, «si no lo hiciera, esta piedra me quemaría en el bolsillo». Y ella sonrió por primera vez en días. Porque a veces lo que quema no es el dolor, sino el recuerdo de que uno tiene algo que cuidar. Y en ese recuerdo, en esa certeza simple, todos comprendieron que estaban más cerca de construir algo que nadie podría arrebatarles. La mañana comenzó con un olor distinto, no era el de café ni el del pan que Marilú acostumbraba a tostar los domingos, era un olor a madera nueva, a tela sin estrenar. A algo que aún no tenía nombre pero que todos sintieron antes de salir de sus habitaciones, como si el aire hubiera sido cambiado durante la noche por otro más fresco, más limpio. Como si lo que se respiraba ahora fuera el inicio de una etapa nueva que no necesitaba ser anunciada con grandes gestos ni celebrada con ruido, porque ya se sentía en el cuerpo, en los pasos más ligeros, en las voces más suaves, en el silencio que por primera vez no pesaba. Lucía bajó las escaleras con el cabello despeinado y los pies descalzos, se detuvo frente al comedor y vio algo que la dejó inmóvil por unos segundos. Sobre la mesa, había un álbum de fotos completamente en blanco, con la tapa de cuero color tierra y una nota escrita a mano que decía simplemente vamos a llenarlo juntos, acompañada por un bolígrafo y una pequeña cámara instantánea. Ernesto había estado trabajando en ese gesto durante semanas sin decírselo a nadie, robando minutos entre tareas. Anotando fechas importantes que quisiera recuperar y recordando con dificultad los detalles de sus primeros días con Lucía, no para reescribir lo que había ocurrido, sino para empezar a contar desde ahora. Como si todo lo que vendría pudiera darle sentido, aunque fuera en parte, a lo que ya había sido. Marilú preparaba chocolate caliente mientras canturreaba una melodía que no recordaba haber escuchado antes y que, sin embargo, salía de su garganta con naturalidad. Como si fuera la canción que había estado esperando cantar desde hacía años, sin saber que lo haría un día cualquiera, en una cocina sencilla, rodeada de gente que no era su sangre pero sí su historia. Íñigo, sentado en el porche con la piedra aún en el bolsillo, observaba el cielo como quien se prepara para algo sin saber si es una despedida o un nuevo comienzo, porque aunque había vuelto, aún no sabía cuánto tiempo podría quedarse, ni si el mundo que había dejado atrás le permitiría construir uno nuevo desde cero, pero sí sabía que ese lugar ya era suyo, no por posesión sino por pertenencia. Porque había sido testigo de algo que lo cambió para siempre, y porque Lucía, sin saberlo, había dejado marcas en él más profundas que cualquier pérdida anterior. Esa mañana nadie lo dijo, pero todos entendieron que algo debía decidirse, no con un gran anuncio ni con un acuerdo formal, sino con actos pequeños, como quedarse más tiempo a la mesa. Como invitar al vecino a tomar café sin motivo, como colgar una cortina nueva sin pedir permiso, como mirar a los ojos sin miedo a ser vistos. Lucía fue la primera en hablar en voz alta, sin girar hacia ninguno de los adultos, simplemente observando el álbum y diciendo con la voz clara, sin dramatismo pero con firmeza, si esto va a ser una casa de verdad.
Entonces quiero que cada uno ponga algo aquí, no solo fotos, también una frase, un error, un miedo, porque las familias no se hacen solo con recuerdos lindos, también con lo que duele y se nombra. Y así lo hicieron. Marilú pegó una foto de Lucía durmiendo en el sofá y escribió al lado la primera vez que escuché respirar la calma. Íñigo puso una foto del columpio vacío en el parque y escribió el lugar donde decidí quedarme sin necesidad de huir. Ernesto pegó una imagen del jardín y anotó debajo: aquí enterré lo que fui, y también lo que todavía puedo llegar a ser. Lucía, en cambio, no puso nada en la primera página. Dejó ese espacio en blanco, con la tranquilidad de quien sabe que todavía hay cosas que necesitan tiempo para contarse, y que no todo debe ser explicado para tener valor. Esa tarde, mientras jugaban a pintar piedras y organizaban los platos sin apuro, llegó una carta oficial del juzgado: la investigación había sido cerrada. El caso archivado por decisión del equipo de protección a la infancia, y en el sobre había una nota final de la trabajadora social que decía: no todas las estructuras sirven. Algunas hay que aprender a construirlas desde donde no había nada. Nadie celebró en voz alta, pero Ernesto la leyó 3 veces, como si cada palabra pesara diferente en cada lectura, y luego la guardó en una caja junto al cuaderno donde había empezado a escribir su historia con Lucía. Una historia que ya no era solo suya, ni solo de ella, sino de todos los que habían elegido quedarse cuando habría sido más fácil marcharse. Esa noche, no hubo discursos ni despedidas. Se sentaron bajo el cielo abierto, con mantas sobre las piernas y tazas tibias entre las manos, mientras Lucía, por primera vez, les leyó en voz alta una historia que había inventado ella. Una sobre una niña que vivía enterrada dentro de sí misma hasta que 3 personas aparecían, no para sacarla, sino para enseñarle a abrir los ojos desde dentro. Al terminar, los miró uno a uno, y dijo sin adornos: ya no tengo miedo de que se vayan. Porque ahora sé que si lo hacen, esta vez voy a seguir caminando. Y en esa frase, en esa declaración tan serena y poderosa, todos entendieron que el verdadero final no era este momento, ni el día en que todo cambió, ni el instante en que ella sobrevivió, sino este presente compartido. Esta forma de vivir que se construye a pesar del pasado, a pesar de las heridas, a pesar del miedo, y que transforma lo que fue una tumba en un terreno fértil. Porque a veces, el final no cierra nada. A veces, el final abre. Gracias por escuchar, suscríbete al canal para seguir apoyándonos a subir videos y buen día.